¿Qué tal? Mi nombre es Federico. Como sabrán, estamos haciendo videos referente a todo lo que es la programación orientada a objetos con Faro. Particularmente, hoy lo que les vengo a traer es un par de herramientas que le va a permitir a ustedes poder nutrirse de otros métodos que existen, clases que hay implementadas y buscar de alguna manera esos métodos que hay implementados en distintas clases o hallar esos métodos que por allí no entendemos bien qué es lo que hacen o para qué tipo de objeto podrían llegar a servir, ¿no? ¿Sí? Bien, básicamente lo que yo tengo ahora en pantalla es un código hecho por uno de los alumnos en clase y más de uno le debe pasar por allí de que cuando encuentra o presenta a alguien su código, esta persona seguramente estará usando algunos métodos o algo definido y nosotros por ahí la duda es, bien, ¿qué es lo que hace, no? Sí, que por ahí no lo conocemos y que estaría bueno poder conocernos, nutrirnos y ver a ver qué es lo que hace, cuáles son las limitancias o qué es lo que necesita, qué tipo de objetos reciben ese tipo de mensaje, ¿sí? Y siempre nos quedamos con la duda de, bueno, qué, qué es lo que hace? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita? O por ahí también descubrir, decir, bueno, hoy me topé con un nuevo objeto. No sabía que existía este, digamos, ¿de qué método puedo llegar a necesitar? Bueno, esas dudas lo vamos a ir resolviendo en este video, donde le voy a dar un par de herramientas que son bastante útiles para incursionar un poquito en esto y buscar nuestra solución acorde a nuestras preguntas que tengamos, ¿sí? Como le dije, esto es un video, esto es un código que está hecho por uno de los alumnos y por ahí a más de uno puede llegar a interesarse por buscar algún método en particular, ¿sí? Básicamente el código, la solución de esto, más allá de que esté bien o esté mal, esté bien resuelto, sea óptimo o no, la idea es que dado este código, digamos, que consistía en que una persona da una cadena y una letra, que pueda llegar a buscar la cantidad de veces que aparece esa letra en esa cadena, ¿no es cierto? Entonces, obviamente los ingresos eran dinámicos, tanto de la letra como de la cadena, y uno tenía que contar, ¿sí? La magia lo hace justamente un método que más de uno no lo conoce, Ocurrencysoft, ¿sí? Entonces dice, bien, ¿en qué consiste esto? Por ahí a veces lo que siempre recomiendo es que traten de aislarlo del problema en general, digamos, ¿sí? De todo el ingreso de validaciones y demás. Y vamos a ver qué es lo que hace Ocurrencysoft. Entonces, primera pregunta sería, bien, me puedo sentar a analizar todo el código, pero por ahí puede ser muy extenso para llegar a ver qué es lo que tiene cadena, ¿sí? Acá podríamos ya tranquilamente asumir de que podría ser un string, digamos, ¿sí? O un byte string, eh, hablando propiamente en el lenguaje de Faro, ¿sí? Pues justamente lo que la salida, o sea, cadena, la salida de todo este mensaje, de la ejecución de esta sentencia, nos va a depurar seguramente en un byte string, ¿sí? Por lo tanto, acá por ahí no tendría mucho sentido, pero si uno no quiere hacer todo ese análisis y quiere ver a ver qué es lo que tiene Ocurrency Off, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿sí? Haremos sobre el dashboard, de atrás, en el fondo, hacemos botón derecho, vamos a la herramienta de Tools y podríamos usar tanto el System Browser, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito, vamos a ver lo que es el Finder, ¿sí? O el Spur, ¿sí? Vamos a ver el Finder en particular, ¿sí? Bien, el Finder básicamente lo que me permite a mí es lo que yo ponga acá, poder agarrar y buscarlo, ¿sí? Y puedo decir, bueno, es un selector, o sea, acá mapeando los nombres que usa Faro, es un selector sin un mensaje, ¿sí? Que si vamos al ejemplo Ocurrency Software son mensajes, o también podríamos buscar clases, ¿sí? Podríamos buscar otro tipo podemos realizar otro tipo de búsqueda, ¿sí? En este caso vamos a hacer de selectores, ¿sí? Vamos a copiar esto y vamos a pegar aquí. Vamos a quitarle los dos puntos y ver a ver cómo se comporta, ¿no? Vamos a darle en search y bien. Acá vamos a tener todas las coincidencias de selectores, o sea, de mensajes. Fíjense de que esto es un tipo palabra clave, ¿sí? Porque tiene un nombre y unos puntos que son característicos de una palabra clave y va un parámetro, un objeto parámetro, ¿sí? De un objeto receptor. Bien.
Fíjense que tenemos varias soluciones, ¿sí? Por coincidencia encontró varias, ¿sí? En teoría debería ser el primero, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa. Capaz de si ponemos los dos puntos y damos un search, nos filtra puntualmente lo que estamos buscando, ¿sí? Fíjense una cosa, todo lo que tengan contenido aquí adentro son donde este mensaje o este selector esté implementado, ¿sí? Y como sabemos, todos los mensajes están implementados en una clase, ¿sí? Entonces, fíjense algo, están implementados tanto en set, en collection, en bag y array 2D. Si prestamos atención a ellos y a lo que podríamos llegar a tener, podrían llegar a ser una especie de colección. Si vamos al tema de las teorías de las colecciones, dentro de ella podríamos encontrar tanto un arreglo como hasta un string, ¿no es cierto? Bueno, eso será para otro video, para hablar del tema de las colecciones. Pero tranquilamente acá podríamos decir, bien, estamos ante la presencia de una colección, ¿sí? Bien, fíjense algo acá abajo. En la parte inferior está lo que sería la implementación básicamente del mensaje. A nosotros por ahí no nos interesaría mucho ver todo el código, pero sí está bueno el comentario que hacen, ¿sí? Eso está interesante. Esto es una forma de poder buscar un método, ¿sí? Y ver en qué clase están. Pero podríamos hacer lo siguiente. Podríamos darle en Browse y nos va a llevar a lo que hoy yo les mencioné, ¿sí? El System Browser, ¿sí? Que hoy yo les dije botón derecho y vamos a Tools, System Browser. Y nos abrir una ventana similar a esta, pero con la particularidad de que ya no va a ubicar básicamente en la clase que seleccionamos, ¿sí? Si volvemos acá, voy a dejar esto con un costadito. En la clase Collection hay un método de OccurrenceSoft y fíjense, estamos en la clase, esta sección es la parte de clases, esta de paquetes, y estos serían protocolos, que es una forma de agrupar los métodos que están aquí, ¿sí? Bien, fíjense que acá está la implementación, lo mismo que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos otros mensajes, y esto está interesante, porque si estamos por ahí trabajando con un string, o estamos trabajando, en este caso, digamos, ¿sí? Un byte string, mejor dicho, tenemos otros mensajes, ¿sí? Fíjense que para una colección puedo yo usar un reject, que por ahí lo podremos ver en otro momento, o remover, fíjense, puedo hacer un select, a ver qué otra cosa más, fíjense que la puedo hacer ordenarla de algún criterio, ¿no? Y acuérdense, si vamos un poquito a un arreglo, a una colección o un string en este caso, básicamente que es una colección, podríamos enviarle un mensaje size, ¿no es cierto? Y es lo que estamos usando, ¿sí? Fíjense que hay muchos mensajes que están interesantes que por ahí más de uno no saben. Fíjense que hay una unión. Habría que ver a ver qué es lo que hace. Si efectivamente hace una opción de unión, digamos, entre dos colecciones, ¿sí? Fíjense que si uno se pone a leer más o menos el código y eh, la parte del comentario del código, se puede dar una idea. Generalmente los nombres están autodocumentados, ¿sí? Está bastante interesante, uno diría, y podríamos ir viendo a ver qué podría llegar a ser útil. Fíjense, otras operaciones de AND, ¿sí? De poder añadir, ¿sí? De ver si es el último, si hay uno, hacer unas conversiones. O sea, está interesante esto, ¿sí? De cómo yo puedo agarrar y buscar algo que desconozco y poder ir ubicar en la clase donde podría estar implementada esto y poder ver otros mensajes, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Yo voy a cerrar el Finder y podríamos buscar, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a hacer botón derecho, a ver, vamos a darle Find Class y por ejemplo, nosotros sabemos que existe una clase que se llama Small Integer, ¿sí? Small Integer, acá está, Small Integer, está, ¿sí? Bien, vamos a una clase que está Small Integer, ¿sí? Que si vamos, una forma de saber cuál es la clase, que más de uno ya lo habrá visto, esto yo lo voy a comentar, ¿sí? Se comenta con doble comilla, ¿sí? Entonces uno podría llegar a hacer, por ejemplo, esto. Voy a poner 1, 2, 3, el mensaje class, y si uno evaluara esto, control P, por ejemplo, me dice instancia de cuál es la clase, digamos, ¿sí? Este objeto. Me dice que es small integer, ¿sí? Algo que podría yo interesantemente también puedo hacer es puedo hacer esto, le doy play acá,
Fíjense, en este caso estoy seleccionando para ejecutar todo, pero como está comentado el resto, solamente esto, ¿sí? Me devuelve cuál es. Ahora, tenemos un mensaje de cuál es la clase, o sea, cuál es la instancia de este objeto, que me dice que es small integer, cuál es la superclase, ¿sí? Podríamos ver algunos par de cosas más. A ver, podríamos ver métodos que tiene small integer implementado, ¿sí? Cada uno de todos estos métodos están implementados en small integer. Podríamos ver la parte de meta y podríamos ver esta especie de jerarquía, ¿no? De lo que sería la herencia, lo que sería una generalización. Si ascendemos, vamos de small integer a la clase padre y así a la clase padre, padre. Hagamos la analogía de lo que tenemos acá al costado y en la del otro lado. Fíjense, partimos de small integer y la clase padre me dice que es la clase integer, ¿sí? O sea, si vemos, integer está como identado esto. Esto me está dando una especie de jerarquía. Entonces me está diciendo que esta clase padre tiene como clase hija dos clases, large integer y small integer, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto me está diciendo que este es el padre de este y que number es padre de este, digamos, y a su vez lo podríamos llamar abuelo, digamos, ¿sí? Y si vemos, number es clase padre de float, de fraction y de integer, ¿sí? Entonces estamos en lo correcto. Fíjense que lo que sigue es magnitude, ¿sí? Y después la clase padre de todas es object, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando de object como la clase padre de todas, ¿sí? Es como si fuese la clase Dios de todos, digamos, ¿sí? Siempre digo esa analogía. Si bien existen otras clases, digamos, como el proto-object, digamos, que hacen menciones por ahí que lo van a ver, básicamente es una clase como el padre del dios, digamos, una forma así, es como si estuviésemos hablando de en la mitología griega, digamos, ¿sí? Algo así, haciendo esa analogía, pero es propiamente del mundo de Faro, ¿sí? En lo que sería una orientación a objeto, en este caso acá nos quedaríamos con object como la clase padres de todo, digamos, como la clase Dios le llamo yo siempre, ¿sí? Por lo tanto, esto es tan interesante como para ver otro punto de vista de cómo ver la jerarquía, ¿no? De cómo esa instancia que nosotros partimos, ver la otra clase padre. Entonces esto nos puede dar una idea de poder ir a investigar un poco más. ¿Por qué le digo esto? Fíjense que llegamos a esta magnitudes y después no podemos ver la clase object o si hay otras clases más, ¿no? A veces esto está bastante limitado y no podemos ver más de ello, ¿sí? Entonces está interesante este aspecto para agarrar y buscar, digamos, ¿sí? En este caso yo me puedo posicionar en alguna de ellas, ¿sí? Y podría ver todas las clases que están, todos los métodos que están implementados, ¿sí? Acá están los métodos que están implementados, ¿sí? Hay todo un aspecto importante aquí, ¿sí? En la parte de los métodos siempre van a haber flechitas que hay azules arriba o abajo, no van a ver nada, ¿sí? ¿Qué no me está indicando eso? De que esta flechita arriba me está diciendo de que yo estoy parado en Small Integer y que en una clase superior, ¿sí? Si yo presionara acá, por ejemplo, a Number, esto, acá, vamos a ir con opción más, que sería la más conveniente, ¿sí? Fíjense, este es el código que está implementado en Small Integer. Si vamos a Integer, fíjense algo interesante. Como el mismo método en la clase padre tiene implementada otra forma de poder resolver. ¿Hará lo mismo o no? Sí, seguramente. Pero a medida que vayamos generalizando, ¿sí? Nos vamos a ir encontrando seguramente con el mismo nombre del mensaje, en este caso es un binario, ¿sí? Fíjense que si vamos a number, nos vamos a encontrar con lo mismo, ¿sí? Y esta flechita me está indicando algo, me está diciendo que este método está especificado en la clase hijo, ¿sí? Si vamos por ejemplo, en integer, es lo que estábamos hoy, está en fraction, esto también me está indicando que está en la clase padre y en la clase hijo, ¿sí? Entonces Scalet Decimal también tiene. Y cada uno maneja su propia implementación, digamos, ¿sí? Habría que sentarnos a mirar a ver si resuelve lo mismo, hace la misma operación, ¿sí? Pero acá hay relacionado un poquito la redefinición de un método, digamos, ¿sí? De cómo yo voy generalizando y tengo el mismo nombre del método, o voy especificando y también el mismo nombre del método y hace cosas distintas, o está más especializada a lo que nosotros queremos hacer, acorde al tipo de objeto, digamos, ¿sí? Acorde a self en este caso. Eso está bastante interesante.
O yo lo comentaba que acá, por ejemplo, estaríamos mirando todo lo que sean métodos de instancia, ¿sí? Podemos ver todo lo que serían métodos de clase, que eso podríamos verlo en otro momento, pero nos quedaríamos en este por ahora todo lo que serían métodos de instancia. Entonces, en pocas palabras, pudimos ver que podemos acceder a esta pantalla, ¿sí? Y a esta otra, desde Tools, System Browser, ¿sí? Y podríamos buscar alguna clase en particular, ¿sí? Según queramos, donde tenemos paquetes, tenemos las clases, tenemos protocolo, que es una forma de agrupar estos métodos, y acá vamos a tener lo que sería el código, ¿sí? Por el otro lado, si cerramos, si abrimos, vamos a Tools y vemos lo que sería el Finder, nos permitiría a nosotros poder agarrar y buscar algún método en particular, ¿sí? Poder ver tanto el selector como la clase. Fíjense, yo voy a buscar una clase, array, vamos a ver si existe, buscarle como classes, fíjense que existe, ¿sí? Y acá están los métodos que acepta la clase array, ¿no? Nosotros podemos seleccionar eso y podríamos ir al browser, ¿sí? Ahí está en la clase array, ¿sí? Fíjense, ahora yo busqué una clase en particular, ¿no? Y el otro, lo último que me queda a mí para mostrar es el sputter, ¿sí? Por ejemplo, podríamos buscar array, ¿sí? Acá por ahí hay que buscar un poco con conciencia. Esta es otra forma, por ahí a mí particularmente no es que me gusta mucho, pero está bastante interesante, ¿sí? Es otra forma de poder buscar eh, tanto clases o como métodos, pero a mí particularmente para ir un poco tosco, ¿sí? Pero es otra herramienta más que les puede servir a ustedes como para poder buscar métodos, clases y poder ampliar un poco más todo lo que sería este universo, digamos, de que ha implementado y que pueden usar ustedes para poder resolver ciertos problemas, ¿no es cierto? Así que básicamente espero que les sea de utilidad lo que les he mostrado hoy, que puedan incrementar un poco más en los métodos, en clases que hay existentes y que no tengan que estar resolviendo todo algorítmicamente, ¿sí? Que traten de ir haciendo crecer un poco más la parte de métodos, ¿sí? Su vocabulario, vamos a llamarlo a decir, de otra manera, y que puedan de forma mucho más simple poder resolver los problemas que por allí se le presentaran tanto para un trabajo práctico, para un final o para lo que estén haciendo con Faro, ¿no? Siempre les digo que esto justamente están preparados para dar una ayuda a todos los alumnos o chicos que están aprendiendo un poco lo que es Faro. Obviamente esto está en un contexto de universidad y es una ayuda que le puede dar a una persona que ya pasó por esta materia, que conoce, que ya tiene un dominio de qué es lo que se da y, y pueda llegar a servirle o tratar de bajar a tierra por ahí lo que no termina de cerrar en las clases, ¿no? Entonces espero que les pueda llegar a servir. Saben que cualquier cosa que no haya quedado claro o que sea confuso lo pueden usar los comentarios debajo del video. Pueden sugerir otros temas que para ahí les interese que se los plantee. Y vamos a ir generando material a medida que vayamos encontrando distintas temáticas y que sean simples y en poco tiempo podamos explicarlas. Les agradezco un montón. ah, Traten de seguir creciendo y que logren sus objetivos, ¿no es cierto? Así que nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.